Hola y bienvenidos y bienvenidas a este seminario web sobre cómo utilizar las plataformas de datos para tomar mejores decisiones a nivel local. Soy Diana López, soy la asesora para ciudades y gobiernos locales en el PNUD aquí en Nueva York. Es un poquito temprano en la mañana, así que me disculpo por cómo estoy hoy. Tenemos normalmente interpretación que debería estar funcionando y estamos verificando esto para que haya interpretación al español. Para darles algunas pautas organizativas, vamos a grabar este seminario web. Por lo general lo subimos al canal de YouTube. Y luego vamos a invitar a los participantes a que utilicen el chat para que pongan sus preguntas, comentarios y todo lo que quieran compartir. El moderador va a estar siguiendo el chat para comunicarse con ustedes. Sin más introducción, quiero darle la palabra al moderador, nuestro colega Callum Handford, que es el administrador estratégico de programas digitales en el Centro Mundial de Tecnología, Innovación y Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa conjunta del gobierno de Singapur y del PNUD. Así que, Callum, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Diana. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer que estén con nosotros hoy. Siéntanse libres de presentarse en el chat. También vamos a recibir las preguntas en el chat durante el transcurso de la sesión, así que no duden en tipear sus preguntas. Vamos a tratar de responderlas en el transcurso del debate. Voy a compartir mi pantalla para darles un poco de contexto acerca de los datos y qué significan para las ciudades y las comunidades de todo el mundo. Y luego le voy a dar la palabra a nuestros distinguidos panelistas para que presenten algunos de los estudios de caso de las ciudades en las que han trabajado. Espero que todos puedan ver mi pantalla. Muy bien, gracias. Entonces, vemos que tenemos 3 millones de terabytes de datos que se producen todos los días. Eso es el equivalente de 26.000 millones de DVDs de datos que se producen, como si se produjeran todos los días. Todos los días la gente comparte fotos, videos, los gobiernos aprovechan datos para mejorar la prestación de servicios públicos y también utilizan los datos para mejorar la vida de la gente. Como podemos ver, los datos son una esfera que abarca todos los actores, todos los sectores, comunidades, desde las plataformas hasta conjuntos de datos de los gobiernos, datos abiertos y también los datos de la sociedad civil que aporta sus respuestas y comentarios. Escuchamos que los datos se los denomina el nuevo petróleo, la nueva arena, el nuevo oro, la nueva moneda, la nueva agua y potencialmente muchas otras descripciones. Pero los datos son inútiles si no se ponen en acción. Y en ese sentido se los puede ver casi como si fueran arena. Es necesario que se les dé forma de algún tipo de producto para que sean útiles. Pero este valor quiere decir que se los puede ver como una commodity o como una moneda. Pueden tener un enorme valor económico y social. Pero si no se los utiliza de la manera adecuada, no tienen valor. El PNUD trata de ayudar en los procesos, flujos de trabajo y habilidades y apoya a los individuos y las instituciones para asegurarse de que tomen decisiones basadas en datos. Esta es una parte crucial de la innovación, al igual que muchas tecnologías como los teléfonos celulares, la Internet de las cosas, que son producidas y motivadas por datos. ¿Pero qué significan los datos en la práctica? Los datos son información y perspectivas, y yo utilizo una sigla para esto. En cuanto a los datos para desarrollo, pueden ser datos BLT. La B es big o grandes. En este caso son datos generados por computadoras o procesos adicionales. Por ejemplo, datos tomados de sensores, de los que voy a hablar en un momento. También datos que provienen de millones de puntos de datos y que requieren flujos de trabajo y habilidades especiales. La L es de datos livianos. Son datos que se pueden poner en práctica y que se pueden medir para mejorar, reiterar o profundizar algún producto. Como podemos ver aquí, un ejemplo que es la calificación de satisfacción con una empresa. Y datos densos o thick son los datos que están por detrás de los datos grandes, que están dispersos en comunidades, en contextos locales y que se obtienen hablando con la gente para el proceso de toma de decisiones. Por desgracia, no todos los datos son iguales. Puede haber datos que no estén disponibles o que no podemos recopilar y a veces no podemos recopilar datos sobre algunas ubicaciones o poblaciones. Y eso quiere decir que si no se pueden utilizar datos para tomar estas decisiones, algunas decisiones pueden no ser correctas. Si no podemos contar una persona, entonces no cuenta.
Los conjuntos de datos siempre son fotos de un momento en el tiempo, una perspectiva o un ángulo, y esto se extiende a todo el ciclo de vida de los datos. Por ejemplo, la visualización de datos. Vimos que en la pandemia se utilizaron muchos tableros, pero olvidamos que hay aspectos que no se pueden medir fácilmente y que quedan fuera de la visualización. Por lo tanto, hay todo un ciclo de vida para incluir a las personas en los datos. Quizás no podamos recopilar o utilizar todos los datos. Menos del 20% de los países de ingresos medios y bajos tienen infraestructuras de datos modernas, es decir, centros de datos, computación en la nube, etc. Y puede que los datos no siempre sean abiertos o compartidos. Los datos esenciales para la innovación o demandados por los innovadores, como datos geoespaciales o de transporte público, por lo general son datos abiertos que publican las ciudades y países. Y puede también que los datos generen desigualdades. La inteligencia artificial es intensiva en datos y capacitar a un solo módulo de inteligencia artificial de aprendizaje profundo puede tener una huella de carbono equivalente al ciclo de vida de 5 automóviles. Por lo tanto, también existen estas desigualdades. Y un incremento del 1% en intervenciones que restringen el flujo transfronterizo de datos pueden tener un impacto del 7% en el comercio de un país. Así que hay muchas desigualdades que se generan en este sentido. En el mundo en desarrollo, las brechas de datos pueden impedir que se tomen las decisiones correctas. Por ejemplo, solamente 19 de los 21 ODS de género pueden monitorearse confiablemente a nivel mundial porque hay brechas de datos a nivel local y nacional en muchos países y comunidades. Pero para terminar con una nota más positiva, los datos resultan esenciales, impulsan la toma de decisiones y el diseño de políticas. Y fueron esenciales en la pandemia del COVID-19, cuando fueron cruciales para poder ayudar a los gobiernos a mantener la seguridad de las personas y de las comunidades. Lo voy a dejar aquí y le voy a dar la palabra al primer presentador. Voy a llamar a Peter en un minuto. Peter es un asesor de una empresa que es propiedad de la ciudad de Praga. Está a cargo de la plataforma de datos de Praga y también de varios proyectos de innovación. Él va a presentar la plataforma de datos, que es una solución de datos abiertos que proporciona inteligencia de negocios a quienes toman decisiones y también a otras empresas que son propiedad del municipio en un modelo entre empresas de colaboración con acuerdos de nivel de servicio que son la base del desempeño. Peter, te escuchamos. Gracias, Carl. Muchas gracias por la presentación. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Voy a pasar directamente al tema. Espero que puedan ver mi pantalla. Uno de mis principales proyectos, de los cuales yo soy responsable, es una plataforma llamada Golemio. El motivo por el que se la llama así es porque hay una fábula en la que hay un golem que básicamente es el protector de la ciudad de Praga. Y creo que este es un nombre bastante adecuado porque el sentido de los datos es asegurarnos de no dejar a nadie atrás y de que ningún lugar quede atrás. La idea es enfocarnos en garantizar que los datos sean accesibles y disponibles para todas las personas. Y ese es uno de nuestros principales motivadores. Aquí vemos algunas fotos de los tableros de los que hablaba Callum. Voy a explicar cada uno de estos tableros porque me parece que a veces las imágenes hablan más que las palabras. Pero básicamente nuestro trabajo abarca diversos tipos de esferas de datos. Trabajamos con datos dinámicos, con datos estáticos. Operamos en total unos 120 tableros que se utilizan por parte de cientos de usuarios. Algunos de estos usuarios pertenecen a la municipalidad. Otros trabajan en organizaciones que son propiedad de la municipalidad o empresas municipales. Otras son entidades privadas, como grandes empresas. La innovación es uno de los temas principales que tratamos de incorporar a nuestro sistema. Empezamos originalmente con un sistema proporcionado por Cisco, pero nos dimos cuenta de que como teníamos necesidades bastante singulares, era mejor que desarrollásemos nuestro propio sistema. Por lo tanto, estamos a cargo de un grupo de cientistas de datos de 28 personas. Y tenemos desarrolladores de interfaces, tenemos gerentes de producto, y trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes, básicamente para proporcionarles el tipo de servicio que ellos buscan.
Nuestra arquitectura es totalmente modular. Desarrollamos todo nosotros mismos internamente. Y tenemos un enfoque en el que ponemos los datos primero. Tratamos de recopilar la mayor cantidad posible de datos y ponerlos a disposición en caso de que sea posible. Estamos a cargo de administrar la estrategia de datos abiertos de Praga y publicamos el catálogo de datos abiertos. Podemos consumir todo tipo de datos y podemos proporcionar datos que estén ajustados a las necesidades de cada usuario para mejorar los servicios en la ciudad de Praga y para tomar mejores decisiones a nivel de nuestro principal actor, que es la ciudad. Podemos ver aquí los diversos tipos de datos que podemos compartir, por ejemplo, datos de estacionamiento, de iluminación, gestión de residuos, datos sobre Airbnb que estamos observando para poder vincularlos con algunas recomendaciones de políticas para la ciudad. Ustedes habrán notado que hay más restricciones que están saliendo para Airbnb para procurar que se eliminen sus externalidades negativas. Nuestro sistema es de código abierto, por lo tanto, tenemos algunas funcionalidades para poder gestionar el acceso a datos muy sensibles. Pero nuestro sistema es de código abierto. Les puedo enviar el enlace al código fuente para que ustedes lo utilicen para su propia ciudad. En teoría, pueden hacerlo, aunque no sea tan fácil. Nuestro principal cliente es la ciudad de Praga. El 80% de nuestros proyectos son para la ciudad de Praga, si bien trabajamos con otras entidades. Es interesante que publicamos datos sobre OpenAI y algunos de esos datos los utiliza Google Maps. Google Maps muestra cuando un tranvía o un ómnibus o un subte está demorado y cuánto tiempo está demorado para que la persona pueda planificar su viaje adecuadamente. Esta información se muestra casi en tiempo real y esto ayuda a la persona a pensar su viaje con más exactitud. ¿Cómo se construye una plataforma de datos? Para nosotros, la gente está en el centro y la tecnología es algo que nos ayuda a llegar a un objetivo particular. Si podemos tener un tablero fantástico, pero si no tenemos usuarios, no tiene sentido desarrollarlo. Siempre comenzamos con el usuario y le preguntamos cuál es su problema, cómo podemos ayudarlo a resolverlo a través de los datos. Los datos son un medio para un fin, no un fin para un medio. Siempre buscamos soluciones que sean escalables. Y, por supuesto, un enorme beneficio es contar con un equipo interno de analistas que trabajan de manera ágil. Tenemos expertos certificados en Scrum, realizamos prototipos, hacemos mucha exploración de tendencias en el mercado y abordamos a los clientes nuevos o existentes con una perspectiva de innovación y mejoras. Ahora voy a pasar a los tableros. Me disculpo porque algunos están en checo, pero creo que pueden ayudar a visualizar algunas descripciones. Por ejemplo, esto es lo que les decía acerca de los tranvías. El tranvía número 22 tiene una demora de 7 minutos. Si lo están esperando, van a saber que está demorado y por qué está demorado. También van a saber si el tranvía tiene aire acondicionado. Pueden ver que hay un pequeño símbolo de un copo de nieve. También pueden ver si el tranvía es accesible a personas con discapacidades, a personas que usan caminadores, si pueden pagar por un dispositivo móvil, si hay Wi-Fi. Pueden utilizar mucha información para poder planificar su viaje para que sea lo más cómodo que se pueda. Esto les da un panorama general de la ciudad de Praga y de los tranvías que están demorados en la ciudad. Lo que también es bueno es que hay información en Google Maps. Básicamente, Google Maps toma estos datos que publicamos y los integra a su propio mapa. Este es un mapa de puntos de recolección de residuos reciclados. Estamos a cargo de contenedores de residuos con sensores. Nosotros no hacemos recolección a demanda, sino recolección dinámica. Esto quiere decir que si hacemos recolección a demanda,
creamos una mayor huella de carbono porque tenemos que conducir hasta cada uno de los contenedores en forma separada. Pero en la recolección dinámica de los residuos, podemos llegar al contenedor, el contenedor sabe cuándo está lleno, pero también sabe que hay un camión de recolección que está cerca y que se aproxima para recolectar los residuos. Y de esa manera generamos ahorros. El siguiente es un tablero muy distinto. Es una comparación de la evolución de los precios de Airbnb. Estamos intentando separar cuando genuinamente hay una economía compartida en la que una persona alquila una habitación de su casa o un departamento en forma temporaria, por oposición a grandes empresas que compran un edificio de entero y alquilan esos departamentos como Airbnb, lo cual es una práctica muy especulativa, pero que tiene efectos muy serios en la accesibilidad a la vivienda y en la habitabilidad de esa calle. Por lo tanto, estamos formulando algunas recomendaciones en materia de políticas para regular Airbnb. Hacemos mucho trabajo, por supuesto, en materia de energía y la crisis energética, que ha creado mucho trabajo para nosotros en lo que hace a los sensores remotos para generar posibles ahorros. Lo que pudimos hacer con los datos fue determinar quiénes eran los habitantes que reservaban más gas del que estaban utilizando, lo cual puede generar cientos de miles de euros para algunos de estos residentes grandes, como la ciudad de Praga, que tiene unos 1.500 edificios que son propiedad de la ciudad. Esto es en lo que hace a la energía. Este es otro tablero relacionado con el tránsito. De esta manera sabemos con antelación cuándo va a haber cierres de caminos. Puede ser por construcciones en los caminos, pero también porque se esté filmando una serie de Netflix en el centro de la ciudad. Y tenemos módulos de tránsito que nos dicen cuáles son las mejores maneras en que una persona puede sortear estos obstáculos. Tenemos un tablero para esto, que es utilizado por el municipio. Este es otro tablero que utilizamos. Las ciudades tienen acceso gratuito a los datos de Waze y utilizamos esos datos para calcular el tiempo en promedio que le lleva a un taxi desde el centro de la ciudad llegar hasta el aeropuerto. De esa manera, la ciudad crea una tarifa y se puede utilizar esa tarifa para poder llegar desde el aeropuerto de Praga al centro de la ciudad sabiendo cuánto va a costar. De esa manera, a nadie le cobran de más. Este es un ejemplo de datos basados en Waze. También trabajamos con datos visuales. Tenemos varias cámaras fijas, con lo cual es un tema muy sensible. No hacemos análisis facial. Debería aclarar que hay muchos debates sobre esto, pero debo aclarar que nosotros medimos la cantidad de gente que pasa por esta línea roja. Esto nos ayuda a gestionar las multitudes y a que los espacios públicos sean más seguros en cuanto a los carteristas, pero particularmente durante la crisis de la COVID estábamos tratando de ver si había cuellos de botella donde demasiadas personas estuvieran muy juntas unas de otras, lo cual era una posibilidad para la propagación de la enfermedad. Y estos datos nos permiten contar cuánta gente pasa por un determinado punto. Esta es otra manera de gestionar los cruces de ciclistas. Básicamente, hacemos un informe diario para saber a qué hora y en qué día las personas utilizan bicicletas, en qué dirección. Así podemos entender cuántos ciclistas hay en la ciudad, pero también cuál es la demanda y cuánta presión se pone sobre la infraestructura. De esta manera podemos planificar la mitigación y podemos expandir algunas de estas ciclovías. Podemos ampliarlas para poder llegar a áreas en las que entendemos en que tienen mayor demanda. Es un tablero muy útil para ayudar a una movilidad baja en carbono. También tenemos un tablero para saber la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público de Praga.
De esa manera añadimos más servicios cuando son necesarios, en días en los que hay una mayor utilización del transporte público. También tenemos un tablero para servicios sociales. Lo que estaba ocurriendo es que si uno solicitaba un hogar para una persona mayor, tenía que solicitar en 3 hogares distintos. Cuando se le asignaba uno, quedaba todavía en la lista de espera de los otros 2. Por lo tanto, esto lo que hace es centralizar todas las solicitudes en un solo lugar, y cuando a una persona se le asigna un hogar, ya se lo saca de la lista de espera de los otros 2 para que no le saque ese lugar a otras personas. Este fue un tablero bastante útil, utilizado por los servicios sociales. Esto es algo muy relevante. Es la cantidad de personas a las que se les concedió la residencia como refugiados que escapaban de la guerra en Ucrania. Por supuesto, pueden ver que la ciudad de Praga realizó este tablero hace 1 año y medio. Praga recibió una gran cantidad de refugiados. Pero fuimos más allá. Pudimos ver que hay grandes disparidades. 96.000 son mujeres, 24.000 son hombres, 94.000 eran niños y adultos jóvenes y más de 7.000 adultos mayores. Además de eso, seguramente son más después de 1 año y medio, pero también observamos no solamente los números, sino también sus habilidades. ¿Hay algo que la ciudad pueda hacer para ayudar a los refugiados a conseguir un empleo? Para que puedan recapacitarse o adquirir nuevas habilidades, o para darles una vivienda, para que puedan acceder a una vivienda adecuada. Este tablero fue muy útil para eso y se desarrolló por este problema. Yo diría que este es un panorama bastante básico de lo que estamos haciendo en Praga y gustosamente voy a responder las preguntas que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Peter. Es una presentación muy completa. Tengo varias preguntas para hacerte más tarde. Entonces, Sultan, tenemos a nuestro segundo panelista, que es el director de ICT en el municipio de Gran Amán. Actúa para la transformación de servicios y las operaciones informáticas y trabaja en la hoja de ruta hacia una ciudad inteligente. Sultan, antes de tu presentación, ¿tienes alguna reflexión o pregunta para Peter? Sí, gracias, Peter. Gracias, Callum. Tengo muchas preguntas que podría hacer, pero quisiera preguntar acerca del análisis de datos. No escuché nada acerca de la inteligencia artificial para analizar los datos. En este momento, ¿no están utilizando inteligencia artificial para analizar los datos en el gobierno? Si pueden ayudarnos, ¿están utilizando algún tipo de inteligencia artificial, alguna solución de este tipo en su plataforma? Sí, hemos estado utilizando inteligencia artificial durante un tiempo. Creo que a veces estas tendencias tecnológicas determinan lo que hacemos y creo que es importante, y eso quería enfatizar, creo que hay mucha tecnología. El tema es si nos ayuda a resolver un problema particular. Y la tecnología no siempre tiene que ser la inteligencia artificial. Pero tengo un equipo de desarrollo bastante grande, programadores, que utilizan los modelos de lenguaje grande o LLM, ChatGPT y otras cosas. Básicamente esto los ayuda a elaborar partes de código y luego esto les ahorra el trabajo de tener que redactarlo ellos mismos y luego van ajustando partes del código. Por supuesto, me imagino que habrán oído de las alucinaciones que se producen en estos chats de inteligencia artificial, pero lo utilizamos. Tenemos normativas en cuanto a lo que se puede compartir o no, porque algunos datos son sensibles, sobre todo los datos en materia de salud. Y también tenemos que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Y en ese sentido tenemos normas muy estrictas. Pero creo que hay varios casos de uso útiles para en que la inteligencia artificial acelera el trabajo. Y en lo que hace al análisis de datos en sí, en particular, con los datos de movilidad,
Cuando observamos algunas anormalidades, utilizamos una herramienta con inteligencia artificial amplificada para saber qué es lo que causa estas anormalidades. Y eso lo hacemos con los datos de movilidad. Pero en última instancia siempre hace falta un ser humano que observe esto y se cerciore de que es correcto. Así que hay una gran cantidad de datos que se analizan de manera artesanal. Sí. Muy buena pregunta y muchas gracias a ambos. Zoltán, ahora te voy a dar la palabra para tu presentación, para que la audiencia sepa en qué consiste la presentación. Él va a presentar el proyecto Amán Escucha, que se basa en la experiencia de mapas de cobertura generados durante la pandemia para entregar alimentos y atención sanitaria. La presentación también hablará sobre cómo la ciudad de Amán está lanzando una plataforma interactiva de datos abiertos para que los habitantes eleven sus inquietudes e informen sobre la implementación de servicios críticos para la ciudad en tiempo real. Zoltán, gracias. Muchas gracias. Hola a todos nuevamente. ¿Por qué llamamos a este proyecto Amán Escucha? La plataforma Amán Escucha es una plataforma participativa con mapas de cobertura interactivos que responden a las necesidades de los habitantes durante una crisis y fortalecen la resiliencia urbana. Como ustedes saben, ¿cómo se nos ocurrió esta idea? Durante la pandemia, el 15% de los habitantes de Amán carecían de servicios esenciales. Tenía que acceder a ellos a pie. En Amán, especialmente, hay una falta de servicios para los ciudadanos. Entonces, la infraestructura de Amán tiene muchas restricciones vecinales, hay desafíos normativos, no es una ciudad amigable con los peatones, tiene deficiencias de diseño, mala iluminación y falta de aceras adecuadas. Esa es la idea de la plataforma. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? La limitada participación cívica y el sentido de pertenencia de la ciudad. Tenemos una baja confianza en el gobierno, incluido en el municipio de Gran Amán, una falta de acceso a servicios esenciales a pie y una limitación para la gestión de crisis. Como ustedes saben, recibimos muchos refugiados en Amán y tenemos una capacidad limitada para gestionar esta crisis que requiere de servicios esenciales. Por lo tanto, necesitamos una plataforma en línea, interactiva, con mapas de cobertura que respondan a las necesidades de los habitantes durante las crisis y para una mayor resiliencia urbana. La infraestructura de Amán no es conveniente para los peatones. Necesitamos proporcionar soluciones para alentar a los habitantes a que caminen la ciudad y para que puedan caminar hacia los servicios esenciales. ¿Quiénes se benefician de esta plataforma? Los dividimos entre los habitantes del municipio. Estos habitantes tienen que tener lo que necesitan. Por eso tenemos una plataforma con datos abiertos para que los habitantes nos puedan dar sus comentarios sobre nuestros proyectos en la ciudad. En el municipio prestamos muchos servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, necesitamos conocer sus respuestas, sus comentarios sobre los servicios. Necesitamos que los ciudadanos sientan que las decisiones tienen en cuenta sus comentarios. Y en cuanto a los decisores políticos, cuando diseñamos nuestra estrategia para el municipio de Amán, queremos escuchar a nuestros ciudadanos sobre los proyectos. Somos conscientes de que el municipio tiene que escuchar las opiniones de los ciudadanos sobre la infraestructura y cubrir las necesidades de sus habitantes. Tenemos entonces dos tipos de resultados. A corto plazo,
incrementar la participación pública, construyendo una comunicación fluida entre la municipalidad y los habitantes y alentar la colaboración entre diferentes comunidades. También tenemos una plataforma unificada de datos abiertos. Y queremos también resolver problemas de manera innovadora. Estos son nuestros resultados de corto plazo. En cuanto a los de largo plazo, ellos son una participación pública institucionalizada, establecer un bucle de retroalimentación continuo con los habitantes y también una resiliencia a las crisis futuras, porque hay varias crisis en Oriente Medio. Tenemos que gestionar eficazmente y mitigar las consecuencias de las futuras crisis, aprovechando los datos para los ciudadanos. Si escuchamos lo que los ciudadanos necesitan, lo que tienen, lo que piensan acerca de la crisis, podemos prestarles un mejor servicio. Y también otro resultado son mejores servicios municipales. Hemos lanzado varios servicios y queremos escuchar qué es lo que piensan los ciudadanos. ¿Qué piensan acerca de la posibilidad de caminar la ciudad y el mejor entorno urbano? En cuanto a los ODS, el municipio de Amán tiene un compromiso con los ODS de ciudades y comunidades sostenibles y con el objetivo de asegurar acceso a servicios básicos y de vivienda adecuados, seguros y asequibles. Tenemos un mapa armonizado con nuestros planes de corto y largo plazo. El municipio de Amán tiene varios mapas y objetivos internacionales. Este proyecto se titula Amán Escucha, que incluye un plan estratégico para llegar a una ciudad inteligente. La ciudad de Amán lanzó un plan oficial para una ciudad inteligente que incluye un proyecto de iluminación inteligente y tránsito inteligente. Aprovechemos muchos datos de esta plataforma, pero si no escuchamos lo que los ciudadanos necesitan, no podemos ayudarlos, ni podemos prestarles los servicios que requieren. Nuestro compromiso, el compromiso del alcalde de Amán, incluye esta idea y una estrategia de 5 años. El alcalde va a sostener el proyecto estableciendo un laboratorio de innovación y un departamento para que los ciudadanos obtengan los beneficios de una comunicación horizontal con todos los sectores, internos y externos. Y va a activar los comités de voluntarios vecinales como parte de la nueva ley del municipio de Amán, que es una ley para escuchar a los ciudadanos, teniendo 22 miembros del Consejo Municipal que van a ser habitantes. Creemos que para poder tener éxito tenemos que relacionarnos con otros ministerios y otros departamentos, por ejemplo, el Centro Nacional de Seguridad, el de Gestión de Crisis y el Real Centro Jordano de Geografía. Esto nos ayudará a preparar la plataforma de datos abiertos y nos ayudará con el análisis de datos y también con Defensa Civil y con la Asociación de Comunidad y Desarrollo Sostenible, que va a ayudar a organizar una unidad de procesos participativos. ¿Qué desafíos tenemos por delante? Voy a mencionar los 3 principales. Uno es el de las redes camineras y de navegación. Vamos a tener que actualizar los nombres de edificios y calles. Y esto lo vamos a hacer con un actor externo. También tenemos que reunir datos de otras entidades, porque la ley de esta ciudad es distinta de las de otras ciudades y hay ciertos datos de agua y electricidad que no tenemos en la ciudad de Amán. Por lo tanto, tenemos que hacer un memorando de entendimiento para compartir estos datos con otras entidades. Y también hay una falta de participación pública. Por lo tanto, vamos a proporcionar incentivos y recompensas. ¿Cuáles son los próximos pasos? Creemos que los conjuntos de datos se van a finalizar. Vamos a finalizar los memorandos de entendimiento y crear una base de datos unificada. En cuanto a procesamiento de productos, estamos finalizando la hoja de ruta, reuniendo a todo el equipo técnico y vamos a iniciar el desarrollo técnico y el lanzamiento. Juntos podemos construir una ciudad que responda mejor a las crisis e incrementar la resiliencia urbana, adaptándonos a un enfoque con un diseño liviano. Creemos que este enfoque va a llevar a nuestra ciudad al próximo nivel, al poder crear una ciudad inteligente. Amán Escucha, tal como dice su nombre, implica escuchar a los ciudadanos, escuchar lo que necesitan y mejorar nuestros servicios,
en las crisis y en cualquier evento que se presente en el futuro. Muchas gracias nuevamente y si hay alguna pregunta, aquí estoy para responderlas. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Le voy a dar la palabra a Peter. Peter, ¿tienes alguna pregunta o reflexión sobre la presentación de Zoltán? Sí, Zoltán, fue muy interesante. Tengo dos preguntas. Una sobre la publicación de datos. ¿Ustedes planifican publicar datos o generar algún tipo de almacén de datos? ¿O algún lugar en que la gente pueda interactuar con esos datos? Para que las pymes, por ejemplo, puedan utilizar esos datos para mejorar sus operaciones comerciales o iniciar un negocio. Mi segunda pregunta es acerca de la participación. ¿Hay formas, tanto digitales como no digitales, en que las personas puedan participar sobre ciertos temas? Gracias. Gracias, Peter. Me parece que nos falta Zoltán. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pongan en el chat. Zoltán, estás de nuevo con nosotros. Zoltán, está silenciado. Sí, perdón. Tuvimos un problema técnico y acabo de resolverlo. Si hay alguna pregunta, la puedo responder ahora. Peter, ¿quieres hacer tu pregunta nuevamente? Sí. Tengo dos preguntas. Una es si piensan publicar los datos, si están construyendo una plataforma de datos abiertos o algún lugar de intercambio de datos en que los ciudadanos y quienes habitan la ciudad puedan beneficiarse de ella, y si esa es una de las maneras de interactuar con las personas y motivar a la participación. La otra pregunta es si hay formas digitales y no digitales en que la gente pueda participar. Gracias, Peter. La segunda pregunta no la pude escuchar bien, pero en cuanto a la primera, sí. Ya hemos publicado datos para los ciudadanos porque en Jordania tenemos una ley sobre datos abiertos y sobre lo que podemos o no podemos publicar en línea. Pero en este proyecto, los ciudadanos plantearon la necesidad de datos abiertos, pero por razones económicas tenemos que trabajar para ver qué datos se pueden utilizar comercialmente. Vamos a recopilar datos del tránsito de la calle para poder publicarlos. Y no pude escuchar, por favor, si puedes repetir la segunda pregunta. Hablaste sobre bajos niveles de participación, entonces me interesa saber si planifican utilizar algún tipo de instrumento digital, tal vez algún tipo de intervención comunitaria, administradores comunitarios. ¿Hay alguna manera en que la gente pueda comunicarse con la ciudad, con el municipio? Sí. Sí. Tratamos de dar intervención a la gente en el plan del proyecto. Por ejemplo, cuando hablamos de zonificación, o para la gestión de residuos, o para los caminos, o para los permisos de construcción. Somos el gobierno, tenemos el presupuesto, tenemos ingenieros y tenemos planificadores. Pero tenemos que escuchar a los ciudadanos. ¿Realmente necesitan estos servicios en la comunidad local? Si necesitan, por ejemplo, una escuela, un laboratorio, cualquier cosa, podemos recoger todas estas preguntas, todos estos comentarios e incluirlas como un insumo en nuestro presupuesto. Ahora, en nuestra legislación, en Amán, tenemos 22 miembros del Consejo Municipal que examinan nuestros proyectos, pero tenemos que escuchar también a los propios ciudadanos, no solamente a 22 personas. Comprendido. Vamos a volver en un minuto con más preguntas. Peter, una pregunta para ti. Mencionaste en la presentación que toman datos de Airbnb.
Puede ser difícil obtener datos del sector privado porque son confidenciales. ¿Cómo construyen esta relación con el sector privado? Bueno, Sultan, Peter habló primero. No, está bien, Sultan, puedes responder. Sí, creo que ya tenemos una relación con una empresa comercial, por ejemplo, a través de memorandos de entendimiento. Ellos comparten sus datos con nosotros. Por ejemplo, los proveedores de telefonía. Ellos ya cuentan con una gran cantidad de datos, pero si los comparten con nosotros, para poder tener cierto control de los datos, también necesitan datos que yo les puedo aportar. Por lo tanto, es un acuerdo en beneficio mutuo. Ellos nos aportan datos y nosotros a ellos. Sí, creo que ese camino de ida y vuelta es muy importante. Gracias, Sultan. Peter, ¿tu respuesta? Sí, me parece que es muy difícil. Hay algunas empresas que están dispuestas a compartir datos, como Waze, con lo cual es un gran ejemplo, que comparten sus datos de movilidad. Y es una muy buena empresa con la cual trabajar. Es decir, ellos aportan los datos gratuitamente. Hemos trabajado con Mastercard sobre datos de transacciones y depende de cuál sea el problema que queremos resolver. Con Airbnb es imposible, pero el modelo de negocios de ellos se basa en publicar dónde hay apartamentos disponibles y en qué lugares. Y uno puede hacer un rastreo de esos datos. Por supuesto, para nosotros es más trabajo, pero estratégicamente es importante. Así que estamos haciendo ese rastreo de datos de Airbnb. No tenemos colaboración oficial, pero del solo hecho de rastrear los datos se puede obtener mucha información. Pero yo diría que hay un cambio de vientos en la colaboración con el sector privado. Estamos viendo que más empresas quieren colaborar con nosotros, porque esto nos ayuda a amplificar o expandir nuestros servicios y también las ayuda a ellas a mejorar sus productos. Así que creo que también es bueno para Amán. Cuando una ciudad tiene cierto peso, la ciudad puede hacer valer ese peso en su beneficio. Por lo general, las empresas tienen interés en trabajar con ciudades de cierto tamaño. Gracias, Peter. Una pregunta para ti. Peter, uno de mis temas favoritos es el código abierto en las ciudades. Compartiste el código de tu plataforma en el chat. ¿Podrías explicarle a la audiencia un poco más por qué las ciudades tendrían que pensar en explorar soluciones de código abierto y no soluciones de terceros? Sí. Estábamos atados a un proveedor. Estábamos utilizando Cisco Kinetic. Y el problema era que cada vez que queríamos añadir una nueva característica, teníamos que pagar licencias o había que cambiar el contrato. Vivimos en un momento en que tenemos inteligencia artificial, muchas nuevas tecnologías, y no sabemos de qué manera esto va a afectar la manera en que hacemos negocios, cómo operamos o cómo administramos nuestros servicios. Por lo tanto, llegamos a un punto en que económicamente tenía más sentido y también era más eficiente que la ciudad tuviera su propio equipo de cientistas de datos y su propia plataforma de datos. Y para hacer esto, básicamente, no podíamos estar atados a ningún proveedor. No podíamos estar en un ecosistema Microsoft o de Cisco ni de nadie más. Teníamos que tener nuestro propio sistema, que tenía que ser lo más abierto posible y basarse en una colaboración abierta. Pero también tenía que ser posible compartirlo, porque hay otras ciudades y regiones fuera de Praga que utilizan partes de nuestra plataforma de datos y las estamos ayudando a que lo pongan en práctica porque tienen diferentes necesidades. Pero esto lo estamos haciendo para prestar un servicio a otras ciudades para que puedan acceder. Hay muchas ciudades que no pueden darse el lujo de tener su propio equipo de cientistas de datos ni de desarrollar su propia plataforma. Dicho esto, hay algunas partes que no pueden ser de código abierto. Utilizamos algunos tableros, por lo tanto, hay algunas cosas que pagamos, pero el núcleo, el 95% de la plataforma es de código abierto. Y me parece que ese es el camino a seguir para el sector público. Gracias, Peter.
Una pregunta para ambos panelistas, y Sultan tal vez puedes responder primero. La puedes ver en el chat si tienes algún problema de sonido. La pregunta es si quienes toman decisiones a nivel local están tomando mejores decisiones gracias a estos datos o no están utilizando los datos para tomar decisiones o mejores decisiones. Sultan, podrías responder primero y luego Peter. Con los datos, los decisores tienen una buena base para tomar decisiones para los proyectos. Tomamos los datos de los ciudadanos y se los damos a nuestros analistas, ingenieros, analistas de presupuesto, para saber lo que los ciudadanos necesitan, porque ellos utilizan los servicios. Creo que tenemos que escucharlos para planificar los servicios. Gracias. Peter. Sí, nosotros no iniciamos un proyecto a menos que no tengamos un usuario claro, porque no tiene sentido. Para cada tablero sé que hay gente que lo mira y de hecho tengo métricas que me dicen cuántas veces alguien mira ese tablero y qué parte particular están mirando. No tiene sentido desarrollar un tablero que no tenga usuarios. Sería como tener una televisión para no mirarla o comprar un celular para no usarlo. Entonces, creo que siempre hay que empezar con el cliente, entender qué necesita, entender cómo ayudarlo, cómo llegar al objetivo que se propone y acompañarlo en ese proceso con las herramientas adecuadas para procurar que puedan visualizar la información correcta, que tengan buenas herramientas visuales, que los datos estén contextualizados e interpretados adecuadamente. Eso es absolutamente fundamental para la toma de decisiones. Tuvimos un ejemplo con la COVID. Básicamente lo que ocurría era que en todo el mundo había muy poca digitalización para planificar las estrategias de vacunación. Tenían básicamente un trozo de papel en el que calculaban cuánta gente podía llegar a presentarse a vacunarse. Básicamente el problema era que las vacunas se acababan muy temprano a la tarde y había gente que se iba a vacunar y no había vacunas porque estaban en el almacén central. Entonces elaboramos un tablero básico para planificar y predecir la demanda de vacunación. Y eso nos ayudó tremendamente. Costó muy poco, pero permitió que mucha más gente se vacunara. Así que yo diría que es exactamente de esto se trata, utilizar las historias de los datos detrás de cada usuario para resolver un desafío particular. Gracias, Peter. Sultan, hay dos preguntas en el chat que creo que retoman esto. Una es los datos satelitales y datos aéreos en cuanto a cómo utilizan estos datos. ¿Ustedes contratan organismos internacionales? Mencionaste memorandos de entendimiento. ¿Utilizan memorandos para los datos satelitales? Y la segunda pregunta tiene que ver con qué herramientas se utilizan para dar participación a los ciudadanos y obtener las respuestas de ellos. Sí. En cuanto a la primera pregunta, tenemos un memorando de entendimiento con otros ministerios y departamentos. Y en cuanto a las herramientas que se utilizan, tenemos ya un sitio web de Amán y queremos mejorar este sitio web. También hay una aplicación móvil y redes sociales para escuchar a los ciudadanos. Ahora estamos construyendo y mejorando el sitio web con una tecnología más reciente. Esto va a estar en el mercado muy rápidamente. Y también están las aplicaciones móviles y las redes sociales. Fantástico, gracias. Se nos está acabando el tiempo. Tengo como 10 preguntas más, así que podríamos tener esta reunión durante otras 3 horas. Pero una última pregunta. Sultan, me gustó el título del proyecto Amán Escucha, que es muy poderoso. Pero cuando uno escucha a la población,
¿Qué elementos inusuales se escuchan? ¿Hay algún dato que los haya sorprendido? Sultan. Sí, creemos que el proyecto Aman Escucha implica muchas ideas, mucho trabajo. Estamos reflexionando mucho sobre las necesidades. Creemos que este proyecto va a durar unos 3 años y estamos trabajando mucho en Aman Escucha. Gracias. Peter, cuando utilizas datos, cuando escuchas a los habitantes, a las comunidades, ¿hay algo que hayas escuchado que te haya sorprendido? Hay una historia bastante particular. Tenemos una flota de vehículos eléctricos y uno de mis empleados se estacionó en el medio de una esquina, de una intersección de calles. No porque quisieran, sino porque estaban activando algunos sensores. Y tenemos una plataforma en la que pusimos la foto. Y de esta manera es que escuchamos a la gente. Y recibimos una respuesta en el sentido de que no podíamos estacionar ahí. Yo pude explicar por qué el camión había estacionado ahí. Pero es importante ser abiertos a la crítica constructiva. Pero más seriamente, creo que una de las cosas más interesantes, y eso lo señalaba al comienzo de la presentación, es que cuando uno planifica este proceso, cuando uno planifica su viaje, quiere tener una buena experiencia, no quiere transpirar, estar a 40 grados en un tranvía. Y una respuesta interesante es que la gente quería saber dónde estaban los tranvías con aire acondicionado, porque algunos de ellos no tienen aire acondicionado. Y esto ayuda a mejorar la experiencia del usuario, para que el usuario tenga un viaje cómodo a su trabajo o a su casa. Algunos piensan que es un lujo, pero para mucha gente era muy importante. Esta es una de las cosas que me pareció muy singular para mejorar el servicio. Gracias, Peter. Se nos está acabando el tiempo, así que quiero agradecer a ambos. Tomé algunas notas mientras hablaban, así que tengo algunos comentarios de cierre. Creo que escuchamos mucho sobre que los datos, no todos los datos están en línea, muchos datos están en el mundo real y se construyen hablando con las comunidades y con nuestros aliados. Hay que construir una buena comunicación con las comunidades y también de entender las realidades y preocupaciones de la gente. En segundo lugar, los datos son esenciales. Utilizamos datos para generar perspectivas que sean un insumo para la toma de decisiones y ustedes también mencionaron ejemplos de esto. Y también es importante aprender unos de otros, aprender buenas prácticas, cómo adaptar soluciones que ya están trabajando, que ya están funcionando, a partir del código abierto, pero no empezar siempre de cero. Y para cerrar, los datos fundamentalmente son para ayudar a las personas, para generar cambios conductuales. Como decía Peter, son los resultados, mejorar la vida de la gente. Por lo tanto, es esencial escuchar. Hemos tenido una conversación muy emocionante. Gracias por su tiempo. Gracias.